Buenas tardes, mi nombre es Ingrid Gutiérrez y hoy les voy a hablar sobre la organización, métodos, niveles y técnicas de análisis de datos. Empresa escogida, el Banco de Bogotá. El Banco de Bogotá pertenece al Grupo Aval, conglomerado financiero más grande de Colombia. La entidad tiene a disposición de sus clientes en Colombia y el exterior 1.477 oficinas, 3.375 cajeros electrónicos y 10.093 corresponsales bancarios. La evolución del Banco de Bogotá ha traspasado fronteras, promoviendo los negocios de sus clientes en 12 países de la región. El Banco de Bogotá inició labores el 15 de noviembre de 1870 como primera institución financiera del país. Desde entonces y hasta hoy ha trabajado día a día para brindar mayores beneficios a clientes, socios, aliados e inversionistas. La entidad a lo largo de su historia ha apoyado al desarrollo económico del país, acompañando a los empresarios e impulsando el crecimiento y progreso de sus negocios. Asimismo, ha sido el aliado financiero de las grandes obras que generan desarrollo en el país, facilitando su financiación. La evolución del Banco de Bogotá ha traspasado fronteras promoviendo los negocios de sus clientes en la región al estar presente en 12 países, como son Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos, Bahamas, Islas Caimán y Nassau. Adicionalmente, la entidad en sus 145 años ha facilitado los servicios financieros a nivel nacional e internacional. El Banco de Bogotá, consolidado, cuenta hoy con 1.477 oficinas, 3.375 cajeros electrónicos y 10.093 corresponsales bancarios que permiten realizar pagos, transferencias, retiros en efectivo, depósitos, recargas de celular, entre otros. Ubicación y sector financiero. El Banco de Bogotá está ubicado a nivel regional, tiene sucursales en varias ciudades de Colombia como Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, entre otras. A nivel nacional, el Banco de Bogotá tiene sucursales en toda Colombia, con más de 600 sucursales, diferentes departamentos y municipios. A nivel multinacional, el Banco de Bogotá tiene sucursales y oficinas en varios países de América Latina y el mundo, como Panamá, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, España, entre otros. A nivel local, el Banco de Bogotá tiene sucursales en diferentes barrios y localidades de Bogotá, como Chapinero, La Macarena, Unicentro, Suba, Kennedy, entre otros. Sector financiero. Según el material de estudio proporcionado, se puede identificar que la institución Banco de Bogotá se encuentra dentro del sector terciario, específicamente en la categoría de servicios financieros. El sector terciario se refiere a la prestación de servicios como la banca, la educación, la salud y el turismo. Organización de métodos, niveles y técnicas de análisis de datos. Organización de métodos. El Banco de Bogotá recopila y conserva información de diversas fuentes, como operaciones financieras, datos de clientes, indicadores económicos y financieros. La gestión de datos implica organizar y almacenar esta información en bases de datos y sistemas de gestión de datos, lo que facilita su acceso y utilización. Algunas técnicas que esta entidad puede emplear para la gestión y recopilación de datos incluyen
según su procedencia de capital. Se clasifica en tres procedencias, lo que son pública, privada o mixta. En este caso, el Banco de Bogotá tiene una procedencia de capital privado. Según su lugar de operación, como anteriormente se dijo, el Banco de Bogotá cuenta con sedes locales en el país y alrededor de toda Colombia. Según su sector económico, el Banco de Bogotá se encuentra en el sector terciario. Según su tamaño, dentro de esta organización podemos encontrar las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, las cuales son clasificadas por cuánta cantidad de trabajadores ésta posee. El Banco de Bogotá es considerada una gran empresa, debido a que tiene más de 600 sucursales en Colombia y una amplia gama de productos y servicios financieros. Además, su tamaño y alcance nacional lo clasifican como una gran empresa. Según los rangos de ventas establecidos por el propio banco, que van desde 25.000 hasta 100.000 millones de pesos. Por lo tanto, según el material de apoyo nos muestra que las grandes empresas tienen más de 251 empleados, lo cual se clasifica como una institución ampliamente grande. Niveles y técnicas de análisis de datos. Las estadísticas son sumamente importantes para las instituciones financieras, ya que de estas pueden obtener información para la toma de decisiones informadas, gestionar riesgo, además de mejorar la calidad de servicio al cliente. Se puede decir que la estadística es una rama de la matemática que se enfoca en la recopilación, análisis, interpretación y presentación de datos. La estadística es fundamental en diversas áreas del conocimiento, como la economía, la medicina, la psicología, la ingeniería y la física, entre otras. A continuación se presentan algunos conceptos clave relacionados con la estadística, como la población, la muestra, la determinación de la muestra y los parámetros estadísticos. La población se refiere al conjunto total de elementos o individuos que desean estudiar o analizar. La población puede ser finita o infinita, dependiendo del contexto del estudio. La muestra, por otro lado, se refiere a un subconjunto de elementos o individuos seleccionados de la población para ser estudiados o analizados. La muestra debe ser representativa de la población para que los resultados obtenidos sean generalizables. La muestra puede ser seleccionada de manera aleatoria o no aleatoria, dependiendo del diseño del estudio. La determinación de la muestra es un paso crucial en la investigación estadística. La determinación de la muestra implica decidir el tamaño de la muestra y la forma en que se seleccionarán los elementos o individuos que la compondrán. El tamaño de la muestra depende de varios factores, como la precisión deseada, el nivel de confianza y la variabilidad de la población. Los parámetros estadísticos son valores numéricos que describen características de la población, como la media, la mediana, la moda, la varianza y la desviación estándar. Los parámetros estadísticos son fundamentales en la investigación estadística, ya que permite describir y analizar la población de manera objetiva y precisa. Fuentes y técnicas de recolección de datos.
Las fuentes de recolección de datos se clasifican en tres categorías: primarias, secundarias y terciarias. Fuentes primarias son aquellas que proporcionan datos originales y directos, como son encuestas y cuestionarios, entrevistas personales o telefónicas, observaciones directas, experimentos y pruebas. Las fuentes secundarias son aquellas que proporcionan datos que ya han sido recopilados y analizados por otros, como son informes y publicaciones de instituciones gubernamentales y privadas, artículos y revistas académicas, bases de datos y repositorios de información. Fuentes terciarias son aquellas que proporcionan datos que han sido recopilados y analizados por otros y que se presentan en forma de resúmenes o síntesis, como resúmenes y síntesis de informes y publicaciones, revisiones sistemáticas y metaanálisis, bases de datos y repositorios de información que ofrecen resúmenes y síntesis de datos. Técnica de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos se clasifican en varias categorías, como son, según su naturaleza, que a la vez se subdivide en cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa se enfoca en la recopilación de datos numéricos y estadísticos. La cualitativa se enfoca en la recopilación de datos no numéricos y descriptivos. Según su acceso, se divide en directo e indirecto. Directo, que accede directamente a los datos a través de encuestas, entrevistas, etc. Indirecto, que accede a los datos a través de fuentes secundarias o terciarias, según su tamaño, que puede ser muestra pequeña o muestra grande. La muestra pequeña se recopilan datos de una muestra pequeña o individuos o casos. La muestra grande se recopilan datos de una muestra grande de individuos o casos. Según sus recursos, que pueden ser recursos humanos o recursos financieros. Humanos, que requieren recursos humanos para recopilar y analizar los datos, y financieros, que requieren recursos financieros para financiar la recopilación y análisis de datos. Según su oportunidad, que puede ser oportunidad única o oportunidad repetida. Única, que presenta una oportunidad única para recopilar datos, y repetida, donde se presentan oportunidades repetidas para recopilar datos. Según tipo, que pueden ser datos primarios, se recopilan datos originales y directos, o datos secundarios, donde se recopilan datos que ya han sido recopilados y analizados por otros. A continuación hablaré de algunos métodos de recolección de datos comunes. Primero, encuesta. Se utiliza un cuestionario estructurado para recopilar datos de una muestra de individuos. Puede ser administrada de manera personal, por teléfono o en línea. Segundo, entrevista. Se utiliza una conversación estructurada o no estructurada para recopilar datos de un individuo o un grupo de individuos. Puede ser administrada de manera personal o por teléfono. Tercero, análisis documental. Se examinan documentos y registros para recopilar datos. Puede incluir análisis de contenido, análisis de frecuencia y análisis de tendencias. El cuarto es observación no experimental. Se observan individuos o grupos en su entorno natural sin manipular ninguna variable independiente.
Puede incluir observación participante o no participante. Quinto, observación experimental. Se manipula una variable independiente para observar su efecto en una variable dependiente. Puede incluir diseño experimental, diseño cuasi experimental y diseño no experimental. Sexto, tabulación y análisis de datos. La tabulación y análisis de datos es un paso crucial en la investigación estadística. En este proceso se organizan y resumen los datos recopilados para facilitar su interpretación. Las variables cuantitativas como la edad y el ingreso se analizan mediante estadísticas descriptivas como la media, la mediana y la desviación estándar. Por otro lado, las variables cualitativas como el género y la ocupación se analizan mediante frecuencias y gráficos estadísticos como histogramas y gráficos de barras. Los gráficos estadísticos permiten visualizar los datos y facilitar su interpretación, mientras que las frecuencias permiten identificar patrones y tendencias en los datos. A continuación, hice un pequeño ejemplo estadístico en base a las definiciones que ilustré para plantear un servicio o producto del Banco de Bogotá y el paso a paso de este. El Banco de Bogotá deseaba desarrollar un producto de crédito que se adaptara a las necesidades de los jóvenes profesionales en Colombia. Para ello, se definió la población objetivo como personas entre 25 y 40 años de edad, con un título universitario y un ingreso mensual superior a 2 millones, lo que representaba una población de aproximadamente 1.500 personas. Se seleccionó una muestra aleatoria de 1 millón de jóvenes profesionales utilizando una base de datos de clientes del banco y fuentes secundarias. La muestra se determinó utilizando un tamaño de muestra calculado mediante la fórmula de Cochrane, considerando un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 5% y una variabilidad poblacional estimada. Se recopilaron datos sobre la muestra seleccionada, incluyendo información demográfica, financiera y de comportamiento. Luego se utilizaron técnicas estadísticas para analizar los datos recopilados, incluyendo análisis de regresión, análisis de clúster y análisis de series temporales. Se calcularon parámetros estadísticos como la media y mediana de la edad y el ingreso de los jóvenes profesionales, la desviación estándar y varianza de la edad y el ingreso y el coeficiente de correlación entre la edad, el ingreso y la educación, y la probabilidad de que un joven profesional solicite un crédito. Basándose en los resultados del análisis de datos y los parámetros estadísticos calculados, el Banco de Bogotá desarrolló un producto de crédito llamado Crédito Joven, que ofrece una tasa de interés competitiva, plazo de pago flexible, monto de crédito adecuado para cubrir necesidades específicas y un proceso de solicitud y aprobación rápido y sencillo. Finalmente, el Banco de Bogotá lanzó y promocionó el producto Crédito Joven a través de diversos canales y monitorea su desempeño
y evalúa su impacto en la satisfacción del cliente y la rentabilidad del banco. Podemos concluir que la recolección y análisis de datos es un proceso fundamental en la investigación y la toma de decisiones en diversas áreas, incluyendo la banca y las finanzas. En el caso del Banco de Bogotá, se utilizó un enfoque sistemático para desarrollar un producto de crédito que se adaptara a las necesidades de los jóvenes profesionales en Colombia. En general, la recolección y análisis de datos es un proceso que requiere una planificación cuidadosa, una ejecución rigurosa y una interpretación precisa de los resultados. Al aplicar técnicas estadísticas y de análisis de datos, las organizaciones pueden obtener una visión más clara de sus clientes, mercados y procesos y tomar decisiones informadas para mejorar su desempeño y alcanzar sus objetivos.